Bien, pues vamos a compartir la palabra y quisiera por favor que me ayudara, me acompañara a Lucas capítulo 15 y vamos a leer una pequeña porción de la escritura en algo que todos conocemos ya, una historia muy peculiar de que el Señor Jesucristo comparte, enseña acerca de el hijo pródigo. Después vamos a compartir algo muy sencillo acerca de la oveja perdida, pero particularmente en la parábola del hijo pródigo o en la historia que el Señor comparte del hijo pródigo, me gustaría que entonces fuéramos al versículo 31. Recuerde que había un hombre que tenía dos hijos, el menor pidió su herencia, el hijo les dio la herencia a ambos, el menor se fue con toda la herencia y la malgastó y vivió perdidamente y después, habiendo tanta escasez y tanta hambre en aquella región donde se había ido, el hijo vivía muy mal, tuvo que apacentar cerdos y después dijo, voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir que he pegado contra el cielo y contra él y le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros porque los siervos de la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Así es que cuando el hijo regresó, ¿cuál fue la sorpresa? Que su padre lo estaba esperando, lo recibió con compasión, con misericordia y lo restituyó como hijo. Y después vemos cómo su hermano mayor, que vivía con su padre, que estaba ahí en casa, se disgustó. Y el padre salió a tratar de explicar a su hijo mayor que era importante que se gozara juntamente con ellos, con su hijo menor y con él y con sus siervos, porque el muchacho había regresado sano y salvo y además había sido, dice el mismo padre, dice, había muerto y ahora vive. Estaba perdido y ahora ha sido hallado. Pero es bien interesante cómo el padre, cuando quiere a convencer a su hijo porque rogaba a su hijo mayor que entrara con ellos a la fiesta, a el gozo del padre porque su hijo menor había regresado a casa. En el versículo 31 dice el padre al hijo mayor, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Una vez más, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y aquí esta expresión, esta declaración del Señor Jesucristo es algo extraordinaria. Porque si nosotros la aplicamos a nuestra vida, recuerde que Dios como Padre tiene un hijo amado en el cual tiene complacencia, en el cual se gloría y se complace y ama. Este es Jesús. Jesús es el Hijo amado del Padre, de Dios Padre. Pero le tengo una gran noticia. Usted y yo, porque estamos en Cristo, porque a través de la fe de Jesús hemos venido al Padre. Recuerde, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Así es que a través de la fe de Jesús, tú y yo fuimos justificados y fuimos introducidos a ser hijos, dice la escritura en Juan capítulo 1, que tú y yo fuimos hechos hijos no por voluntad de hombre, no por voluntad de varón ni voluntad de sangre, sino por la misma voluntad de Dios. Así es que tú y yo fuimos atraídos a Dios como hijos para ser como Jesús es. No solo como hijos, como Jesús es hijo, pero ser amados por el Padre con el mismo amor que el Padre ama al Hijo, con el mismo amor que el Padre ama a Jesús. En Efesios capítulo 1, versículo 6 dice que tú y yo fuimos llamados para hacer la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual fuimos aceptos en el amado. Tú y yo fuimos aceptos delante del Padre en el amado que es Jesús. Tú y yo fuimos hechos altamente favorecidos en el amado que es Jesús.
Así es que estas palabras no solo son para aplicarlas de muchas maneras, pero es sorprendente lo que podemos encontrar cuando el mismo Señor Jesucristo describe a un Padre lleno de misericordia y amor, que nosotros podíamos definirlo como nuestro Dios y Padre, y hablando con su Hijo y le dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Sabemos que ahora el Hijo, es decir, Jesucristo, está a la diestra del Padre. Y Cristo siempre ha estado con el Padre y el Padre siempre ha estado con el Hijo. El Señor Jesucristo mismo lo describe en Juan 14. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Le dice a Felipe. ¿Recuerda usted? Vamos a, vamos a leerlo rápidamente para que quede bien claro. Pero mire cómo el Señor Jesucristo le dice a Felipe en Juan 14. Si me has conocido a mí en el versículo 7 del capítulo 14 de Juan, también has conocido al Padre. Y desde ahora le conoces y le has visto. El versículo 9 dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Así es que lo interesante de esto es que esta expresión la podemos desglosar en dos tópicos importantes. El primero dice el Padre, tú siempre estás conmigo. Y el segundo es, y todo lo mío es tuyo. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Ahora, la primera expresión es muy interesante, porque no solo Dios nos hizo hijos, nos dio un espíritu nuevo y envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Pero entonces nosotros podríamos decir que Dios está con nosotros. Y de hecho así es. Porque dice la Escritura que Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará. La promesa del Señor Jesucristo fue, no los dejaré huérfanos. Iré a preparar lugar para ustedes, pero enviaré un consolador. Y Él envió su Espíritu Santo a nosotros. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo se hizo uno con nosotros, con nuestro nuevo espíritu nacido de nuevo. Así es que podemos decir que Dios está con nosotros, Dios está en nosotros. Pero la expresión de Lucas 15 dice, tú, es decir, al Hijo le dice, tu Hijo siempre estás conmigo. Y esto es algo extraordinario, porque si podemos comprender lo que significa esto, es que no solo Dios envió su Espíritu a nuestros corazones y Él está con nosotros, pero lo importante de esto es que nosotros tenemos la oportunidad de estar siempre con Él. Déjeme le explico. Aunque espiritualmente hablando, Él está con nosotros y nosotros estamos con Él, somos uno y no hay manera de que esa unidad perfecta de nuestro espíritu nacido de nuevo y del espíritu de Cristo sea separada. Porque tú y yo somos, si somos creyentes nacidos de nuevo, el espíritu de Cristo se hizo uno con nuestro espíritu de una manera perfecta. Hay una unidad perfecta que no hay manera de diferenciar el espíritu de Cristo y mi espíritu en mi interior. Recuerde que el hombre es un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Y el creyente nacido de nuevo tiene un nuevo espíritu nacido de nuevo y el espíritu de Cristo que fue enviado a nuestros corazones se hizo uno. Primera de Corintios 6:17. Así es que Cristo está con nosotros, nosotros estamos con Cristo. Pero ¿qué pasa con nuestra mente, con nuestra alma y con nuestro cuerpo? Cuando nosotros nos sumergimos en la palabra, cuando nosotros amamos la verdad, cuando nosotros permitimos que la palabra renueve nuestro entendimiento en nuestra mente y en nuestros corazones, cuando nosotros nos gozamos y nos alegramos y nos deleitamos en la palabra poniéndola delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente y corazón, cuando escribimos la palabra y permitimos que la palabra sea sembrada en nosotros, entonces nuestras mentes y nuestros cuerpos inclusive
van a estar en la bendición que Dios nos concedió por gracia. Es decir, nuestra alma y nuestra mente, así como nuestro cuerpo, aunque de manera limitada, porque estamos en un mundo caído, dice la Escritura, pero vamos a estar con el Padre. Siempre mientras estemos en esta vida, vamos a estar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Mire, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, nosotros morando con Él. Nosotros morando al abrigo del Altísimo. Nosotros morando bajo la sombra del Omnipotente. Pero esto no es de manera automática. Esto es a través de la fe, a través de creer la palabra, a través de nosotros apropiarnos de esta bendición por la fe. Y la fe viene por el oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Así es que cuando el Señor dice, tú siempre estás conmigo, es una promesa gloriosa, porque entonces no solo Dios está con nosotros, pero nosotros hemos decidido estar con Él. ¿Qué hijo está siempre con su padre? ¿Qué hijo habita siempre al lado de su padre? ¿Qué hijo habita siempre en la voluntad de su padre? Pues aquel hijo que ama a su padre, aquel hijo que honra a su padre, aquel hijo que entiende la naturaleza de su padre. Así es que aquí hay una gran bendición, porque no solo Dios está con nosotros, sino nosotros tenemos la oportunidad de permanecer al abrigo del Altísimo, de permanecer bajo sus alas. El Señor Jesucristo dice, al que viene a mí, no le echo fuera. El Señor Jesucristo dice, dejad a los niños, venid a mí, dice el Señor Jesucristo, porque de los tales es el reino de los cielos. Así es que hay una oportunidad tan gloriosa que cuando somos abordados, sumergidos y recibimos la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia de una manera continua, nosotros estamos prácticamente introduciéndonos de manera continua con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No solo Él está con nosotros en nuestro espíritu y nuestro espíritu está con Él para siempre, pero también nuestra alma y nuestro cuerpo se pueden sumergir en esta bendición cuando nos hemos identificado en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, cuando nos hemos identificado en la justicia de Jesús y cuando hemos tenido acceso por la fe a esta maravillosa gracia. Y esto no es algo para maduros, esto no es algo para intelectuales, esto no es algo para doctores de la palabra o de la ley. Esto es para todo creyente nacido de nuevo, para todo aquel que se goza y se alegra. Por eso, cuando nosotros alabamos, damos gloria al Señor, somos agradecidos con Él, dice la Escritura en Romanos 4, que cuando damos gloria a Dios, somos fortalecidos en la fe. Y recuerde, la fe es la que nos da acceso a la abundante y maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por otro lado, dice, todas las cosas son mías. Perdón, dice, todas las cosas mías son tuyas. Y mire cómo dice Romanos capítulo 8. Acompáñeme por favor a buscar Romanos capítulo 8 y vamos a ver el versículo 30. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió o escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Así es que hay una gran bendición aquí, porque si leemos también lo que dice la Escritura en Segunda de Pedro, acompáñenme por favor a Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1, dice el apóstol Pedro,
Simón Pedro, siervo y apóstol del Señor Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús. Recuerde, la fe de Pedro es la fe de Jesús, es la fe que Jesús nos ha dado. Tú y yo, así como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, recibimos o hemos recibido la medida de fe. Dice el versículo 2, gracia a ustedes y paz les sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Les sea multiplicada en el conocimiento de Dios. Aquí hay algo muy interesante porque es tan importante que podamos tener el conocimiento de Dios y no el conocimiento racional, sino el conocimiento que el Espíritu de Dios nos revela. Ahorita vamos a ver un poco más al respecto. Dice el versículo 3, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos ha concedido todas las cosas por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo es que el poder de Dios nos ha concedido todas las cosas? Por medio del conocimiento. Es decir, a través del conocimiento de Dios, a través del conocimiento del Hijo, a través del conocimiento del Espíritu Santo, que es a través del conocimiento de lo que la palabra revela, de la naturaleza de Dios, de la persona divina de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta. Entonces es que nosotros podemos entender lo que nos ha sido concedido. El Espíritu Santo nos fue dado para que sepamos lo que nos ha sido concedido de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos revela. Dice la Escritura, dice, para que mediante estas preciosas y grandísimas promesas, estoy leyendo el versículo 4, por ellas podamos participar de la naturaleza divina después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las concupiscencias. Así es que es tan importante que nosotros tengamos un conocimiento, no solo de que estamos con el Señor, de que Dios está con nosotros y que siempre estamos con Él en nuestro espíritu, pero tenemos la oportunidad que en nuestra alma y en nuestro cuerpo siempre tengamos la seguridad que habitamos al abrigo del Altísimo, que moramos bajo la sombra del Omnipotente. Es bien extraordinario que podamos entender que cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, esta expresión habla acerca de estar sentado, de estar quieto, de estar en el lugar donde el Altísimo, donde el Señor está. Y luego dice, mora bajo la sombra del Omnipotente, es como que Dios está delante de nosotros, Dios está a nuestro lado. De hecho, dice la Escritura que Él es como un escudo alrededor de nosotros, de tal manera que su presencia nos cubre. Es como si el sol estuviera quizá a nuestra diestra o a nuestra siniestra, y Dios está ahí proporcionando su protección, su sombra, debido a que nosotros estamos en su presencia. Ahora, acompáñeme por favor a Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 16. Dice el apóstol Pablo, yo no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Efesios capítulo 1 versículos 16 en adelante. Y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo está muy interesado que tú y yo podamos tener una revelación del conocimiento de lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de lo que es la persona divina de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta, del llamamiento, de la esperanza, de la herencia y del poder que levantó a Cristo entre los muertos. Pero dice, una revelación en el pleno conocimiento de Él. Y recuerda que conocer tiene que ver con intimidad, con siempre estar con alguien, intimidad. Cuando el Señor Jesucristo describe en Lucas 15, tú siempre estás conmigo, habla de intimidad, de una relación padre-hijo. Así es que tú y yo podemos tener una relación de padre-hijo, nosotros como
hijos aceptos por causa de Cristo a través de intimidar en la palabra, a través de entender la palabra. La palabra es tan extraordinaria que si nosotros queremos racionar o entenderla racionalmente, nosotros podríamos entender un solo plano. Sería imposible que a través de nuestro cerebro pudiéramos entender lo grandioso de la revelación de la misma palabra de Dios. Pero el Espíritu tiene el poder. El Espíritu de Dios tiene el poder de revelar a nuestro espíritu y de que nuestro entendimiento sea alumbrado e iluminado para que nosotros podamos comprender aún más, no solo a través de nuestro raciocinio, sino a través de una intimidad, a través de una renovación de nuestro entendimiento, no solo la manera racional, pero nuestro espíritu operando a favor de nosotros, el Espíritu Santo y nuestro espíritu operando a favor de nosotros, de tal manera que la fe nos revele, que digamos, que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser alumbrados. Dice la Escritura que Dios va más allá de todo entendimiento. El amor de Dios es más allá de todo entendimiento. Así es que es imposible que nuestra capacidad humana pueda entender y pueda conocer en plenitud la palabra, la naturaleza, la bendición, la persona divina de Dios, la persona divina de Jesús. Pero gracias al Señor, tú y yo tenemos la mente de Cristo, tú y yo tenemos al Espíritu Santo y Él nos revela todas las cosas. Así es que el apóstol Pablo estaba pidiendo al Señor que el espíritu de nuestra mente fuera alumbrado. Y esa es la oración que debemos de tener para que cuando tengamos comunión con la palabra podamos entender y tener intimidad y saber que Dios no solo está con nosotros, sino que nosotros estamos con Él. Eso es maravilloso, que tú y yo puedas decir: gracias, Señor, porque me permites estar contigo. No solo sé que tú estás conmigo, pero sé que yo estoy contigo y estoy bajo tu abrigo, a la sombra de tu presencia. Dice el Señor Jesucristo, para que a través de la revelación del pleno conocimiento de Dios, nuestro entendimiento sea alumbrado e iluminado para que conozcamos la esperanza del llamamiento de Jesús. La esperanza del llamamiento de Jesús es la esperanza de nuestro llamamiento. El mismo llamamiento de Jesús es nuestro llamamiento. Jesús vino a manifestar el reino. Jesús vino a proclamar las buenas nuevas. Jesús vino a pagar y a morir por ti y por mí. Jesús vino a predicar el año agradable del Señor. Traer vista a los ciegos. Libertad a los oprimidos. Y tú y yo fuimos llamados en Cristo a hacer las obras que Jesús hizo, a caminar en las obras que Dios preparó de antemano. Tú y yo por eso somos llamados cristianos, porque somos testigos de la verdad y de la libertad que tenemos, que hay en Cristo, para salvación de muchos, para la predicación del Evangelio. Dice, para que entonces conozcas la esperanza del llamamiento de Jesús, que es tu llamamiento y mi llamamiento. Dice, ¿y cuál? La herencia. Dice, que conozcas las riquezas de la gloria de su herencia, que es para ti, para mí, dice, de los santos, en los santos. Que conozcamos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y dice, ¿y cuál? La inmensurable grandeza de su poder para con nosotros. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. El poder y la operación del dominio de su fuerza. Porque Dios no nos envía a un mundo en tinieblas, nos envía como ovejas en medio de lobos para que a través de nuestras propias fuerzas venzamos, pero
Dios nos ha dado su poder, su Espíritu Santo, su unción, para caminar en victoria en contra de la adversidad en un mundo en caos. La única manera de poder ser luz en un mundo de tinieblas es a través de su Espíritu, es a través del poder de Dios en nosotros y nosotros en Él. Recuerda que el Espíritu de Dios está en nosotros, pero cuando la unción se manifiesta en nuestras vidas, es como que nosotros estamos sumergidos en él. Imagínate una alberca llena de agua. Imagínate que tenemos una jarra llena de agua viva, y nosotros tomamos esa jarra, esa agua, y entonces tenemos el agua dentro de nosotros. Es algo similar a cuando el Espíritu está en nosotros porque nacimos de nuevo. Pero ahora nosotros tenemos al Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios nos quiere tener. Así es que cuando caminamos en la unción, y la unción, el bautismo del Espíritu Santo, la unción de Cristo para el creyente, es para todo creyente nacido de nuevo, no para los más estudiados, no para los más disciplinados, no para los que se han portado mejor, no para los más maduros, para los que tienen más tiempo, para todo creyente nacido de nuevo. La unción, el bautismo del Espíritu Santo es para todo creyente nacido de nuevo. Entonces esto significa que nosotros estamos dentro de la alberca, dentro del río de Dios, para que seamos guiados, para que el Espíritu Santo ahora nos tenga a nosotros. No solo nosotros lo tenemos a Él en nuestro interior, pero Él nos tiene a nosotros guiándonos. Y claro, el ejercicio de la fe es un proceso, y vamos creciendo y aprendiendo y madurando en el camino, pero con la unción del Espíritu. Nadie puede ser victorioso, nadie puede apropiarse de la gloriosa bendición que Dios nos dio para la vida y para servirle a Él, si no es a través de la fe, pero guiados por el Espíritu de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, fue bautizado y ungido por el Espíritu Santo. Por eso todos los discípulos y los apóstoles y la iglesia que nació en el día de Pentecostés fueron bautizados llenos del Espíritu Santo, llenos de la unción de fuego y de poder. Esto es para todo creyente nacido de nuevo. Así es que aquí hay algo muy extraordinario. Ahora, vamos a regresar sin perder de vista que Dios nos dice: tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. No solo está hablando de Jesús, pero nos está incluyendo a nosotros en Cristo. Es decir, si lo aplicamos de la manera en la que lo estamos haciendo ahorita. Recuerde que las historias y las parábolas de Jesús tienen muchas aplicaciones, pero es extraordinario cómo el Señor Jesucristo utiliza esta expresión: tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Ahora vamos a terminar leyendo Lucas 15, pero ahora vamos a leer a partir del versículo 1. Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban de él, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo una parábola: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras ella, va tras la perdida? Y al hallarla, la pone gozoso sobre sus hombros, y cuando llega a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gócense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Déjeme, le leo ahora la versión 60 de la Reina Valera. Dice: entonces les dijo una parábola: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Jesús es el buen pastor. Jesús no pierde
lo que le fue dado. El mismo Señor Jesucristo, cuando está orando al Padre, dice, antes de ser llevado a la cruz, dice, lo que me diste, no he perdido ninguno, excepto el hijo de perdición, que fue Judas Iscariote. Pero el Señor Jesucristo es el buen pastor. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy el buen pastor, quien da su vida por las ovejas. Pero también dice la Escritura que hay un ladrón que no entra por la puerta, sino que se brinca, que entra ilegalmente a robar las ovejas. Y dice la Escritura que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Así es que cuando el Señor Jesucristo hace aquí o describe la parábola, los 99 justos, podríamos decir que son 99 personas que, si lo aplicamos al mundo en general, son 99 personas que no necesitan a Cristo, que no creen que necesitan ser salvados, que se consideran justos, como los fariseos que se creían justos. Y la oveja perdida es aquel pecador que necesita ser hallado y que necesita ser salvado. Ahora, si consideramos a Jesús, que Él vino a buscarnos cuando estábamos perdidos y nos tomó en sus brazos y nos restauró y nos trajo a su redil al reino de Cristo con sus ovejas. Esto es muy interesante porque ahora el Señor nos tiene a nosotros y nosotros estamos con Él. No solo recuerde para siempre nuestro espíritu, que está con Cristo para siempre, pero también corporalmente. Fuimos llamados que en esta vida podamos estar con Cristo. Y aunque no lo podemos ver ni sentir, porque Cristo ha resucitado, está glorificado y es espíritu, su espíritu está en nosotros, aunque Cristo tiene un cuerpo glorificado, recuerde, pero está sentado a la diestra del Padre y vendrá por nosotros y estaremos siempre con Él con cuerpos glorificados, como Él está ahora. Pero nosotros podemos de alguna manera o de otra aprender a escuchar su voz y a permanecer siempre con Él, porque Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Lo importante de esto es que Jesús es el buen pastor, quien dio su vida por las ovejas, y Él no pierde ninguna. Pero depende de ti y depende de mí que nosotros caminemos. No es que el Señor nos pierde, no es que el Señor nos deja ir, no es que el Señor permite que las cosas suceden, que venga la escasez, que venga la enfermedad, que vengan los problemas. No, recuerda, en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor Jesucristo, pero creed, recordad y entended, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Pero si las cosas vienen, nosotros tenemos que entender nuestra posición en Cristo, resistirlas. Pero si nosotros rechazamos, si nosotros somos los que nos perdemos, porque Dios nunca nos va a obligar, Cristo nunca nos va a obligar, nos va a llamar, nos va a intentar convencer, nos va a abrir las puertas de bendición. Pero Dios nunca va a obligarnos a que hagamos su voluntad. Pero cuando nosotros nos ejercitamos en escuchar su voz, pero cuando nosotros nos ejercitamos en conocerle a Él y en estar con Él, porque Él siempre está con nosotros, podemos estar seguros para que cuando vengan otras voces, podamos entender que no es la voz de Jesús. Para que cuando vengan otras voces, nuestra carne no quiera atender otras voces, como la mujer, como Eva, que fue engañada. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a amar la palabra, a amar la verdad y a permanecer en ella, para que podamos honrar y estimar a Jesús y su palabra, de tal manera que la palabra, que es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, podamos entender cuando la palabra proviene del Espíritu, es del Espíritu, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y quiere que vivamos en lo mejor, para que vivamos en victoria, guiados por el Espíritu, y que la misma palabra nos ayude y el Espíritu Santo nos ayuden a entender cuando las palabras o las ideas o las impresiones o las cosas vienen de la carne o vienen del exterior que quieren hacernos daño y nosotros podamos permanecer fieles en la palabra. Así es que el Señor Jesucristo en Lucas 15 no solo habla de que Él va por la oveja perdida y cuando Él toma a la oveja, si consideramos que Él es el pastor y toma a la oveja en sus brazos, la oveja cambia de manera de pensar y decide no seguir perdida y no seguir lastimada, pero decide ser abrazada por el Señor. Así es que cuando dice el Señor Jesucristo acerca del Padre y del Hijo, tú siempre estás conmigo, imagínese usted en los brazos de Jesús. Así fuimos llamados, como hijos pequeños, a estar en los brazos de su Padre. Y me refiero a que tenemos que tener la confianza y la seguridad como un hijo pequeño en los brazos de su Padre, pero también tenemos que tener la valentía, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan para caminar en la verdad, para caminar en el poder de Dios, para ser un canal de bendición y hablarle a muchos de que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna, siendo guiados por el poder de Dios y por el Espíritu de Dios, sabiendo que Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará y siempre estamos con Él. Cuando caminamos en la palabra, cuando caminamos en la fe, cuando caminamos en el propósito de Dios, no vamos solos. Dios va por delante. Dios está con nosotros, como escudo está a nuestro alrededor. El ángel del Señor acampa alrededor de los que temen al Señor y nos defiende. Todas las cosas nos ayudan a bien. Tenemos el poder de Dios, la autoridad del Hijo, la unción del Espíritu Santo, el nombre de Jesús, el poder de la palabra, la autoridad. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Así es que necesitamos permanecer de una manera continua, que la paciencia esté trayendo fortaleza y firmeza y perseverancia, y que la esperanza esté viendo lo que no está presente para que la fe conciba, para que la fe haga tangible lo que nos fue concedido por gracia en cada una de las áreas de tu vida y de mi vida, y entonces podamos dar testimonio de que Cristo vive y que lo que nos sucede a nosotros, lo mejor de Dios que Él preparó para ti y para mí, para los que creen, porque el que cree todo le es posible, pueda dar gloria que Cristo es el autor y consumador, que Cristo es quien nos bendice, que Cristo es el que está a favor de nosotros y por nosotros y está listo para bendecir a todo aquel que viene a Él, porque todo aquel que viene a Él nunca será echado fuera, en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y el alabanza es para ti. Bendito, bendito sea tu nombre. Señor, por la fe declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo la abundancia de gracia y el regalo de tu justicia, sabiendo que todo es posible al que cree. Declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.